Buenas tardes. Sí, buena tarde. Tuve que activar aquí de urgencia la conferencia aquí en mi teléfono celular. Creo que tengo un problema con el micrófono de la computadora, pero bueno, ya estamos por aquí. Muchas gracias, bueno, a Karen, a todo el equipo coordinador de este importante espacio de discusión sobre sufrimiento, ecología política en América Latina. Un saludo muy cordial para Oscar, con quien hemos tenido oportunidad de intercambiar algunas ideas, entre ellas algunas de las que me referiré en la sesión del día de hoy. El título de mi presentación para esta jornada de trabajo, con el agua lejos, élites locales, multinacionales y sufrimiento hídrico en Santa Marta, Colombia, está relacionado con un ejercicio de investigación que está en proceso, que está en desarrollo, y lo que yo busco traer a esta jornada de trabajo son algunos resultados parciales y algunas reflexiones que han surgido, no solo como parte de este ejercicio de investigación, sino también de diversos espacios de trabajo de campo con estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, a la que estoy vinculado como profesor investigador. Yo voy a abordar algunos aspectos generales sobre las condiciones en las que se ha estructurado la prestación del servicio de agua en la ciudad de Santa Marta. Y en relación con eso, la forma en la que intervienen en este proceso compañías multinacionales, por un lado, y por otro, élites locales. Esto en un marco de estudio un tanto más amplio, pensado en clave de la manera en la cual se han estudiado las ciudades intermedias, no solo en Colombia, sino en el conjunto amplio de América Latina, por un lado, pero también la forma en la cual el interés por estas ciudades intermedias es un interés creciente, digamos que puede uno rastrear en los últimos 20 años, ha empezado a dar algunos frutos en términos conceptuales, teóricos y por supuesto metodológicos sobre las formas más adecuadas de leer lo que allí ocurre en estos conjuntos urbanos. Junto con este elemento de la estructuración del servicio de acueducto en Santa Marta, voy a hacer una reflexión en torno a las condiciones del sufrimiento hídrico, particularmente de las poblaciones de menores ingresos, sobre quienes recae el mayor peso de lo que podríamos llamar la debacle de la prestación del servicio de agua en esta ciudad. Ciudad que, entre otras cosas, en el conjunto urbano del país representa uno de los polos de desarrollo turístico más importantes, por un lado, y también uno de los puertos marítimos de primer orden en el conjunto nacional, no solo en el Caribe, sino también en el Pacífico. Pues bien, Santa Marta es una ciudad costera, se ubica en el Mar Caribe, y allí convergen como tres grandes áreas urbanas. Santa Marta, Barranquilla y su zona metropolitana, y más hacia el occidente, Cartagena, ¿no? Son tres ciudades paradigmáticas en el desarrollo urbano del país, particularmente del último siglo, y esto se relaciona, en el caso particular de Barranquilla y Santa Marta, con el papel que cumplieron desde el periodo de la conquista, la colonia y, por supuesto, la república. Santa Marta
es una ciudad del periodo de la conquista, pero es justamente en el siglo XIX, con la inserción de la economía colombiana a los procesos de modernización capitalista e industrial, que cobra mayor relevancia. Y esto por cuanto gran parte de los intercambios comerciales del interior del país convergen tanto en Barranquilla como en Santa Marta, pero no solo en esta escala nacional Santa Marta tiene este papel preponderante, sino también en una escala regional, derivado de la expansión a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX del cultivo y de la plantación de banano en manos de compañías multinacionales, principalmente la United Fruit Company. Santa Marta entonces se enlaza con el interior del país por medio de una línea de ferrocarril que se construye desde finales del siglo XIX. Esta línea del ferrocarril inicia siendo el ferrocarril del Magdalena, que es el departamento del cual esta ciudad es capital. Pertenece a la compañía productora de banano. Un poco más adelante, en los albores del siglo XX, es nacionalizada y pasa a manos del gobierno nacional y se integra a la red ferroviaria del país. Santa Marta se ubica, como dije hace un momento, en la costa caribe colombiana y precisamente en uno de los flancos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es una formación montañosa costera de gran altura, por encima de los 5.000 metros de altura, y de esta Sierra Nevada de Santa Marta descienden dos ríos que son los que se van a configurar como las principales fuentes hídricas para el abasto de agua a la ciudad. El río Manzanares y el río Gaia. Voy a hacer una presentación aquí, tal vez, o en un momento lo hago. Bueno, estos dos ríos entonces atraviesan todas las ciudades, se embocan en el Mar Caribe y, como dije, son los que configuran el acueducto más moderno de la ciudad de Santa Marta. Luego del auge bananero, Santa Marta se mantiene con una posición económica privilegiada que toma un nuevo impulso, un nuevo ciclo económico a mediados del siglo pasado, que es un ciclo económico que corresponde no solo al país, sino a toda América Latina, en la que por la vía de las políticas dirigistas del Estado-Nación, se promueve el desarrollo de puertos, por un lado, y el desarrollo de polos turísticos. Santa Marta entonces aloja un nuevo polo turístico llamado El Rodadero, ubicado al sur del centro histórico. Entre el Rodadero y el centro histórico hay un cerro llamado el Cerro Siruma. Hacia el sur está este sector del Rodadero, que es desarrollado desde la década del 50, ¿no? Digamos que es el primer intento que hay por sacar las actividades turísticas, principalmente de sol y playa, del centro histórico de la Bahía de Santa Marta, donde se encuentra además el puerto de carga, sacarlas de allí y llevarlas hacia un sector más al sur. Y esto ciertamente contribuye a un primer momento de expansión urbana de la ciudad. Entre tanto, de la mano de estas políticas dirigistas del Estado, en otros países de América Latina, en México, un poco más adelante, hacia los 60, pues también se promueve el desarrollo de Cancún, hacia el Pacífico, Iztapas y Guatanejo. Vemos que esto muestra unos rasgos desarrollistas muy marcados en el país. Sin embargo, el hecho de que se expanda la ciudad de Santa Marta hacia el sector del Rodadero, con estos nuevos edificios para hoteles, digamos, todo lo que corresponde a las amenidades propias del turismo,
justamente al norte del Rodadero también aparece, al oriente del Rodadero aparece también un barrio de autoconstrucción, un barrio popular, que es justamente el barrio Gaira, el sector de Gaira. El sector de Gaira es atravesado por el río que les mencionaba hace un momento. Vamos que ahí tenemos un primer momento, un primer polo y un primer eje de expansión urbana de mediados del siglo pasado, movilizado tanto por las políticas dirigistas del Estado, uno, como por los procesos de autoconstrucción popular, por otro. Santa Marta se ve visiblemente afectada en términos de su infraestructura y en términos de su dinámica económica con la crisis que asola toda América Latina desde la década del 80 y la década del 90. Una década que para Colombia representa una crisis del sector inmobiliario y del sector hipotecario muy importante. Sin embargo, es precisamente en las últimas 2 décadas en donde yo quisiera centrar la atención para ir allí articulando algunos de los ámbitos propios de la presentación. Estas últimas 2 décadas están marcadas por el boom de las commodities, por este nuevo impulso o por este impulso neoextractivista para América Latina, centrado en las materias primas, centradas en el petróleo, centradas en la minería y por supuesto en una creciente exportación de productos agrícolas básicos. Y en el caso de Santa Marta es muy importante la exportación de aceite y derivados de la palma africana. Ustedes bien saben, son insumos para la fabricación de diversos productos, tanto para el consumo humano como productos cosméticos y demás. Ese impulso decidido, ¿cierto? Anclado en estas políticas de neoexportadoras, también se corresponde con un boom inmobiliario que afecta principalmente a las ciudades medias en el país. Y allí es donde se revela, empiezan a revelarse algunos de los rasgos particulares de lo que refería hace un momento como los elementos fundamentales de estudio de las ciudades intermedias. Y es que no podemos nosotros traspolar las características de lectura de las grandes ciudades de América Latina a aquello que ocurre en las ciudades intermedias. Y cuando uno observa lo que ocurre en las 3 principales ciudades del Caribe colombiano, principalmente Santa Marta y Barranquilla, lo que uno tiene allí es el papel determinante de élites políticas y económicas locales que contribuyen a dirigir los procesos de expansión urbana, que contribuyen a estructurar y reestructurar las formaciones económicos sociales en estas ciudades y que en la misma medida también son arte y parte en las dinámicas de prestación de los servicios públicos, toda vez que al ser élites económicas y políticas tienen un alto nivel de injerencia en los asuntos de los gobiernos locales. De allí entonces que en la ciudad de Santa Marta, como ha ocurrido en toda América Latina, desde la década del 90 empiezan a avanzar procesos de privatización de las empresas municipales, en este caso prestadoras de los servicios de acueducto. Es así como desde 1991 se estructura una empresa, Metroagua, que corresponde a este primer ciclo de privatización. Y es un ciclo de privatización que está claramente anclado en estas políticas neoliberales del consenso de Washington. La empresa Metroagua se conforma en 1991 y funciona hasta el año 2017. En 1991, esta empresa Metroagua, que a su vez es filial de una compañía multinacional llamada INASA, se queda con el manejo y la distribución del acueducto de la ciudad. INASA, fíjense ustedes cómo empieza a establecerse aquí un entramado empresarial cada vez más intrincado. INASA, a su vez, pertenece a la empresa pública española Canal de Isabel II. Como seguramente algunos de ustedes conocen, es una de las principales empresas prestadoras del servicio de agua y de servicios públicos
en la Comunidad Autónoma de Madrid. Entonces, esta empresa, Canal de Isabel II, conforma INASA, e INASA a su vez tiene el control de Metroagua entre 1991 y 2017. Pero Metroagua no es la única empresa filial de Canal de Isabel II que tiene injerencia en la distribución de agua, principalmente en el Caribe colombiano. Hay otra empresa llamada AAA, que presta sus servicios en la ciudad de Barranquilla, que se ha visto envuelta en escándalos, en claros escándalos de corrupción por manejos turbios, sobrecobros en las tarifas y justamente en la manera en la cual empiezan a darse las concesiones de la prestación de los servicios, es donde también vemos el papel cada vez más claro de las élites locales. Estas élites locales empiezan a establecer convenios empresariales, convenios corporativos con estas compañías multinacionales, por medio de los cuales logran extraer comisiones cuantiosas. Por supuesto que son comisiones que se encuentran al margen de los estatutos legales, pero que terminan en última instancia convirtiéndose en la moneda corriente en este tipo de negocios. Y no es de gratis que hayan tenido estas empresas multinacionales, principalmente las relacionadas con Canal de Isabel II, su mayor punto de apoyo en el Caribe colombiano, ¿cierto? Por cuanto allí los niveles, ¿cierto?, de desarrollo clientelar de las élites políticas han llegado a unos extremos ya insospechados, ¿no? Que hacen que el Estado, los asuntos del Estado, y en este caso los asuntos vinculados con la prestación de agua, se encuentren totalmente presos de estos intereses clientelares y a su vez de estos intereses corporativos. Luego de una agria disputa entre el municipio, Metroagua, y por supuesto allí intervienen las élites políticas locales y regionales, se le quita la concesión que había a esta empresa y entra a hacer parte, como nueva concesionaria, la compañía multinacional Veolia de Francia. Entonces, como vemos, desde el año de 1991, ya 30 años, el servicio de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Santa Marta y gran parte de las principales ciudades del Caribe, de sus municipios, están en manos de compañías multinacionales. Compañías multinacionales que, como dije hace un momento, han elevado los cobros por un servicio altamente deficiente, pero cuentan con los favores políticos de estas élites. Compañías multinacionales que tienen diálogos de muy alto nivel con el gobierno nacional, a su vez con los gobiernos de sus países, y esto hace que los movimientos y las movilizaciones de protesta contra ellas y contra la prestación de los servicios públicos sean tan limitadas en su alcance. Recordemos que no solo está relacionado con el agua, sino también con la deficiente prestación del servicio de energía, que también estaba en manos de compañías y está en manos de compañías multinacionales, aunque ahora se abrió un poco la baraja y participa una empresa pública del país, EPM, Empresas Públicas de Medellín, en el caso de servicio de energía eléctrica. Bueno, luego de 30 años, el balance que se hace para la ciudad de Santa Marta es de unos altísimos y muy alarmantes niveles de desabastecimiento de agua, de déficit cuantitativo en el servicio de acueducto y alcantarillado, que ha significado y ha representado para las poblaciones, principalmente aquellas de menores ingresos, unas condiciones y la reproducción de unas condiciones de sufrimiento hídrico. Sufrimiento hídrico que ha sido caracterizado por Oscar Adán, como decía hace un momento, es una tarea analítica, es una tarea conceptual en la que hemos tenido oportunidad de colaborar. Este asunto del sufrimiento hídrico, que seguramente ustedes han tenido oportunidad de escuchar, se relaciona con el concepto de sufrimiento ambiental y social de Augereau y Swinburne en su texto ya clásico de Inflamable,
pero que no se remite a asuntos de carácter individual y tampoco se remite a asuntos de carácter sustantivo. El sufrimiento no es una cosa, ¿sí? No es algo que se tiene o no. Toda vez que entenderlo de esa manera, en tanto sustantivo, le restaría justamente una perspectiva más dinámica y una perspectiva más dialógica a las condiciones en las cuales y a los actores, conflictos y tensiones en las cuales las poblaciones de menores ingresos se encuentran insertas y de las que se derivan estos procesos, estas dinámicas de sufrimiento. De esta manera, entonces, en comunidades populares, en barrios de autoconstrucción, lo que se encuentra es que habitualmente el servicio de acueducto y alcantarillado no llega. Llega una vez por semana, en algunos barrios de la ciudad de Santa Marta llega una vez por mes, y esto ha supuesto para las poblaciones, estas muy empobrecidas, de bajos ingresos, tener que acceder a diferentes mecanismos informales. Uno, asociarse, ya digamos que hay mecanismos para hacerle frente a estas situaciones de sufrimiento hídrico. Uno, asociarse entre varios vecinos de una calle para poder comprar un carro tanque, ¿cierto? Para poder comprar una pipa de agua que pueda llenar los depósitos domiciliarios. O la otra, también depender de lo que en la costa se conoce como jarriadores de agua. Son personas, generalmente hombres, que van por estos barrios de calles polvorientas vendiendo agua en pequeños garrafones. La procedencia del agua de los jarriadores y de las pipas es diferente. En el caso de las pipas, esta agua es tomada a menudo de manera fraudulenta de tomas ilegales que se hacen del acueducto formal de la ciudad de Santa Marta. En el caso de los jarriadores de agua, ellos toman el agua de algunos pozos artesanales que se perforan en sectores donde se han detectado mantos acuíferos cercanos a la superficie, ¿no? En cualquiera de las dos situaciones, en el caso de los jarriadores o en el caso de las pipas, el costo que abona una familia promedio de ingresos bajos es muy superior, ¿cierto?, al costo promedio que abonan los estratos 1, 2 y 3 en otras ciudades intermedias del país, y ni qué decir de las grandes ciudades de la República. Y en el contexto particular de la pandemia del COVID y del encierro, se hizo aún más visible las condiciones de sufrimiento hídrico de estas comunidades urbanas, por cuanto derivado del encierro y de la cuarentena estricta, los jarriadores de agua tenían prohibido circular por las calles de Santa Marta, aun cuando se entiende que es un servicio público esencial. De carácter informal, es claro, ¿cierto? Sin embargo, esto no quita y no anula que se remita a un servicio público esencial. Servicio público esencial que desde estas representaciones hegemónicas estructuradas desde los estados era negado de facto para estos pobladores. Entonces, ¿cómo lavarse las manos? Era el lema durante la pandemia del COVID, si no hay agua. ¿Y cómo hacer frente al desabasto de agua si con la pandemia y las limitaciones en los recursos económicos de estas familias impedían que pudieran comprar las pipas comunitarias a las que accedían habitualmente? Pero mientras esto ocurre con las poblaciones y además criminalizado los jarriadores, llama muchísimo la atención cómo en las noticias la empresa Veolia, el nuevo operador del servicio, tiene una concesión por 30 años, piensen ustedes, son concesiones a 30 años. Son alianzas público-privadas que le conceden a estas compañías transnacionales el manejo por 3 décadas del servicio de agua. La compañía Veolia se comprometía con señalar ante las autoridades
las tomas fraudulentas de agua, uno, y pugnaban ante las autoridades policivas para que persiguieran y criminalizaran, ¿cierto?, por daño en bien ajeno y por la comercialización fraudulenta de agua a estas personas jarreadores de agua para los barrios populares. Entonces piensen ustedes cómo al escenario de configuración de condiciones de sufrimiento hídrico se suma el panorama de criminalización de las alternativas informales de abastecimiento de agua. Pero mientras esto ocurre, lo que uno advierte en Santa Marta es que en estas últimas 2 décadas la expansión urbana ha demandado nuevo suelo, cada vez en sectores más distantes, y estas dinámicas de turistificación también se han encargado de configurar nuevos proyectos turísticos y nuevos proyectos hoteleros hacia el sector sur de la ciudad, cada vez más al sur del Rodadero, como mencionaba hace un momento. Y no es paradójico, por supuesto, estos proyectos hoteleros sí tienen garantizado el abastecimiento de agua. Entonces llama la atención cómo al lado de varios de estos complejos hoteleros se emplazan barrios populares, barrios de autoconstrucción, y en el complejo hotelero, en los complejos hoteleros hay agua constante para todos los servicios, mientras en el barrio de autoconstrucción las personas siguen dependiendo de los jarreadores y de las pipas. Pero además, varios de estos desarrollos inmobiliarios contemporáneos, en el caso de Santa Marta, son desarrollos de segundas residencias que sustraen suelo urbano de mucha calidad, ¿cierto?, para ser ocupados durante cortas estancias o para ser puestos en las lógicas del Airbnb y estas economías uberizadas, como algunos le han denominado. Entre tanto, entonces, las élites políticas locales, que fueron golpeadas en el último periodo electoral de gobernación y alcaldía por el triunfo de un movimiento progresista, han continuado especulando, ¿cierto?, con posibles soluciones al problema del acueducto y el alcantarillado. Y ya con esto voy a cerrar. Uno es la construcción de una represa en la Sierra Nevada de Santa Marta, es una zona de conservación ambiental. Y la construcción de esta represa ya ha empezado a generar algunos efectos. No son efectos colaterales, sino que están totalmente anclados a la lógica de producción desigual de estos paisajes de sufrimiento. Y es que para poder construir esta represa se necesitan terrenos, propiedad de campesinos, que han sido víctimas de desplazamiento y víctimas mortales por parte de grupos paramilitares anclados con estas élites locales que les interesa adueñarse de estos terrenos a muy bajo precio o gratis incluso, para luego vendérselos al municipio de Santa Marta a un precio mucho más elevado. Digamos que ahí tenemos un efecto inmediato de la manera en la que se construye multiescalarmente el panorama del sufrimiento y, por supuesto, el panorama de abastecimiento. Otro proyecto que cuenta también con el aval del Departamento Nacional de Planeación es tomar aguas del río Magdalena que atraviesen la Ciénaga Grande de Santa Marta y lleguen finalmente a la ciudad. Cualquiera de estos dos proyectos está pensado en clave de el abastecimiento para la ciudad, pero no en clave analítica de una perspectiva multiescalar y cuáles van a ser las afectaciones que se tengan tanto en la Ciénaga como en la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero detrás de esto, élites y multinacionales, élites políticas y económicas locales, se configuran como poderes de facto que han contribuido a escalar estas condiciones de sufrimiento. En medio de todo esto, las poblaciones más afectadas han llegado a estructurar algunas salidas, algunos movimientos de protesta. Sin embargo, estos también a menudo son cooptados por las mismas redes clientelares propias de dichas élites. Así las cosas, lo que nosotros tenemos aquí en el caso de Santa Marta al respecto de este panorama de sufrimiento
es en primer lugar la necesidad de una ecología política radical que permita construir y ampliar espacios de acción sociopolítica que hagan posible que las comunidades de menores ingresos accedan a los servicios básicos para suplir sus necesidades y que haga posible subvertir este orden desigual propio de las condiciones de producción del espacio urbano en las ciudades del capitalismo dependiente. Bueno, agradezco muchísimo su atención, ofrezco excusas por estos problemas técnicos y bueno, quedo al tanto de sus preguntas, intervenciones, inquietudes y demás. Muchas gracias. Pues yo más bien no es una pregunta, más bien es agradecer pues el conocimiento compartido y también la problemática, porque considero que en México también pues tenemos este tipo de problemas, ¿no? Y que en muchas de las ocasiones pues no son del todo pues mostradas, ¿no? Sabemos que existen, pero no hay como una ardua labor que nos lleve a eso, ¿no? Gracias. Soy Paola de la Intercultural. Bueno, Paola, muchas gracias. Bueno, creo que hay una pregunta que llegó por el chat, que apareció. Voy a cerrar esto aquí sigo. A ver. Bueno, yo creo que es posible que con la nueva orientación del gobierno de Petro y Francia Márquez haya una mejor apuesta en este marco de las economías por la vida y que haya una apuesta más decidida, no solo en el plano de lo discursivo, sino en el plano de la política pública sobre el desarrollo de nuevos escenarios de infraestructura. Pero entendiendo además que el problema del desabastecimiento de agua para Santa Marta desborda los problemas infraestructurales y representan, y que precisamente este es uno de los puntos fundamentales de análisis en el marco del sufrimiento hídrico y la ecología política, representan en esencia un problema de carácter político, por cuanto lo que allí se revelan son tensiones y juegos de poder bastante asimétricos en los cuales estas poblaciones empobrecidas no pueden hacerle frente al poder hegemónico de las compañías transnacionales y por supuesto al poder hegemónico del capital inmobiliario que invierte en nuevos desarrollos turísticos. Entonces, es posible que haya algunas líneas de trabajo. El presidente electo Gustavo Petro, no siempre en su campaña insistió en la política urbana que hizo aquí en Bogotá centrada en el agua y que eso quería replicarlo a escala nacional. Entonces, es posible que haya ahí alguna reorientación. Hola, buenas tardes. Yo soy Andrea, soy estudiante de Desarrollo Sustentable de la Intercultural del Estado de Hidalgo. Y justamente a mí se me hace muy interesante este tema porque en lo que es Tecámac, Estado de México, y como en algunas otras partes de México también, pues hemos estado teniendo muchos problemas, ¿no? con el abastecimiento de agua, y ahora pues vemos pues una gran amenaza, ¿no? Con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de aquí de Tecámac. Y al ser parte de la comunidad, pues he estado presenciando muchas
pues muchas amenazas de parte del Estado o del ayuntamiento, del municipio, en contra de, o más bien que amenazan a las comunidades para que se puedan municipalizar los pozos de agua comunitarios, y que pues realmente pues nos afectan demasiado, ¿no? O sea, de por sí nuestras comunidades están sufriendo por el abastecimiento de agua. Cada vez hay que perforar los pozos más profundos, y al perforar los pozos, pues nos encontramos con que se están más contaminados, ¿no? De pues de magnesio, de calcio. Entonces, pues es un gran problema. Y después esto se ve también afectado porque con la construcción y con la amenaza de las inmobiliarias de acercarse a nuestros pueblos, de instalarse en nuestras comunidades, y justamente con lo que comentaba, ¿no? Comprando a los campesinos sus tierras a muy bajos precios, pues buscan, de hecho se amenaza aquí en el pueblo a construir una zona habitacional. Entonces, pues claro que sí vivimos un poco amenazados, ¿no? De parte del agua, y también porque los cerros que abastecen nuestros pozos, pues están siendo devastados, ¿no? Por la minería, tanto para materiales pues justamente para materiales de construcción, o que están siendo pues rellenados, ¿no? Por residuos sólidos urbanos, entonces que también contaminan nuestra agua, ¿no? La verdad es que me parece muy interesante este texto, y pues estamos en eso, ¿no? En hacer este tipo de investigaciones de vínculos con, pues que todo está conectado, ¿no? Y pues señalando por lo menos este capitalismo que también atenta con nuestras comunidades, ¿no? Y con nuestras culturas. Gracias. Sí, yo creo que como comenta Andrea, este es un problema de alcance continental, por supuesto de alcance mundial, solo que revela, en el caso de los países del capitalismo dependiente, en el caso de los países del capitalismo dependiente, algunos rasgos aún más dramáticos, o unos rasgos incluso más perniciosos, podría decir yo. Y es cómo las empresas, como el capital inmobiliario, en connivencia con los gobiernos locales, buscan crear nuevas fronteras, ¿cierto? De expansión inmobiliaria, nuevas fronteras de valorización del capital, y de la mano de esto allanar el terreno para la expropiación, en esta lógica de las nuevas dinámicas extractivistas. Es así entonces como en el caso del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, del aeropuerto Felipe Ángeles, en el caso de procesos de expansión urbana en el área metropolitana de Bogotá, en el caso de Colombia y en muchos otros lugares, las comunidades se han visto en una posición altamente desfavorable por cuanto los bienes comunales, ¿cierto? Estos bienes comunes que han sido construidos, que han sido producidos socialmente en el tiempo, empiezan a ser vistos como bienes mercantilizables. Y creo que en la medida en la que esa perspectiva mercantilista se pone sobre lo común y se pone sobre lo comunitario, pues lleva al pleno desgaste de las mismas y a hacer aún más hondas las condiciones de sufrimiento, en este caso hídrico, de estas poblaciones.
Doctor Madison, ¿y hace cuánto usted empieza a trabajar con este tema de investigación? Bueno, una pregunta bien interesante. Yo habitualmente, como mencionó Karen al inicio, mis temas de interés están centrados en procesos de metropolización en ciudades latinoamericanas y particularmente sobre asuntos vinculados con ecología política. Digamos que se ha abierto un espectro de trabajo desde hace, incluso justamente en colaboración con Oscar Adán, desde el año 2014. En el caso particular de Santa Marta, como les decía, desde el año 2016 he venido adelantando algunas fases de trabajo en campo y la última fase de trabajo en campo se desarrolló en el periodo previo a la pandemia del COVID y luego tuve también acercamiento con algunas comunidades de manera virtual durante el periodo del encierro. Ya luego fue posible volver al campo y de esta manera retomar el contacto directo con las comunidades. Entonces, en términos amplios, pues, del trabajo sobre ecología política urbana desde el año 2014 y sobre Santa Marta desde el año 2015. Digamos que ya con esta última fase en la que se articula esta perspectiva conceptual del sufrimiento hídrico. Muchas gracias. ¿Y sobre qué retos ha tenido que pasar además de, pues, de pandemia? No sé, que no quieran dar como información, no encontrar Sí. como más informantes claves. Sí, digamos que en clave de lo metodológico, y creo que es una reflexión muy importante, uno de los puntos fundamentales es la resistencia que hay por parte de algunos líderes y lideresas comunitarias y de la comunidad y de la población en general, no solo a conceder entrevistas, sino a verse un poco también en el espejo, por cuanto lo que advierten es que en el tiempo muchas iniciativas de trabajo académico, de investigación vinculadas con el medio universitario, no han logrado tener el impacto necesario sobre la configuración de espacios de política o sobre la configuración de espacios de participación efectiva. Y como algunas comunidades lo refieren, se convierte más en la marcha de los chalecos, haciendo referencia a cómo estas comunidades ven año tras año que van especialistas, ONGs, investigadores, investigadoras a sacar información, pero que en términos efectivos a estas o en estas comunidades muy poco queda. Entonces creo que ese ha sido uno de los principales retos, tratar de articular diferentes horizontes de acción investigativa, pero también horizontes de acción sociopolítica con las comunidades que hagan posible por lo menos visibilizar y comprender el problema, ¿no? Creo que ahí es donde se manifiesta, entre otras cosas, el papel fundamental que tiene el trabajo académico, ¿no? En la medida en la que no podamos comprender multidimensionalmente los problemas, nuestros espacios de acción sociopolítica también se van a encontrar algo limitados. Entiendo. Bueno, sé que son preguntas como muy simples, pero realmente también me intriga porque pues yo no conozco, ¿no? No conozco Colombia y mucho menos el lugar donde está trabajando, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que lo incita o invita a hacer su investigación en Santa Marta? Ya. No, en primer lugar, Paola, pues creo que estos espacios de discusión y de debate sirven justamente para intercambiar ideas. Yo le digo habitualmente a mis estudiantes que no hay preguntas obvias, que no hay preguntas tontas, sino que por el contrario, tonto es aquel que se burla o hace mofa de los cuestionamientos o las inquietudes de sus estudiantes. Tomando ello como premisa, refería hace un momento que aquí hay unas preguntas clave en términos de lo metodológico que son muy importantes
principalmente para aquellos y aquellas estudiantes que están en periodo formativo. Mis intercambios y mi cercanía con la ciudad de Santa Marta provienen en primer lugar de espacios de trabajo de campo que tengo desde el año 2015 con estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Semestralmente iba hasta antes de la pandemia al Caribe colombiano, y si bien la estancia en Santa Marta era muy corta, esto empezó a detonar algunas reflexiones que condujeron a que ahondara mis intereses y que ampliara el espectro de trabajo. Sobre Santa Marta, tengo particularmente algunas líneas, ¿no? Una es justamente la del problema del agua y el sufrimiento hídrico. Otra línea de trabajo es la expansión urbana y las dinámicas de financiarización de la vivienda. Y otra está relacionada con procesos de gentrificación y turistificación en el sector centro de Santa Marta y en el sur del sector de El Rodadero. Digamos que esas son como las tres grandes líneas de trabajo que tengo sobre Santa Marta y que se han ido ampliando conforme visito Santa Marta. Entonces, recientemente estuve allí con otro grupo de estudiantes y pudimos observar cómo en este lapso de 6 o 7 años hay unas transformaciones apreciables, unas transformaciones muy importantes, y cómo esto entonces impulsa la generación de nuevas líneas de trabajo y de nuevas líneas de interés, ¿no? Entonces, es que un aspecto está vinculado con el trabajo académico que desarrollo con los y las estudiantes. Otro, una apertura al trabajo comunitario, no solo en la ciudad de Santa Marta, sino también en algunos espacios populares, barriales de la ciudad de Bogotá. Y por supuesto también hay algunos vínculos familiares que me llevan a tratar de comprender las condiciones de violencia de la que son producto estos, que están ahí en medio del desarrollo de estas nuevas obras de infraestructura, ¿no? Les comentaba hace un rato las acciones de los grupos paramilitares en la Sierra Nevada de Santa Marta. Mi familia paterna fue víctima de estas acciones, una víctima mortal, entre otras cosas de ello. Y esto me permitió pues ir conectando algunos asuntos muy aparentemente desligados y integrarlos en una masa analítica cada vez más amplia y consistente que diera como resultado algo de lo que les he comentado el día de hoy. ¿Y los habitantes de Santa Marta, cómo es que perciben o qué percepción tienen ante su escasez del agua? Que es lo que ellos comentan también. Sí. Bueno, los habitantes de Santa Marta, Santa Marta tiene un perfil bien peculiar, y es que Santa Marta es una ciudad intermedia centrada en el desarrollo turístico y centrada en los servicios. Es una de las ciudades del país con uno de los índices de desempleo más altos, y con uno de los índices de informalidad más altos, ¿no? En un espectro muy amplio de actividades, ¿no? Y eso hace que los ingresos de las personas sean bastante limitados y bastante bajos, con lo cual genera unas sensaciones de agobio el hecho de no tener agua y observar cómo, por ejemplo, frente a sus casas se levantan grandes torres de apartamentos que sí las tienen. O en el caso de algunos barrios populares, ¿cierto? En la vía hacia Taganga, en el sector de Gaira también, cómo en sus barrios se construyen nuevos tanques de acueducto que buscan proveer de agua a estos nuevos desarrollos, pero no al entorno más cercano, ¿no? Y eso, digamos que es aún más chocante para estas comunidades, ¿no? Ocurre también en el caso de las comunidades indígenas Wayuu. En La Guajira hay un campo eólico allí en la Alta Guajira, sin embargo las comunidades aledañas no tienen servicio de energía, por ejemplo, entonces se extrae energía de allí. Para estas comunidades indígenas se les extrae el viento, se les expropia el viento a cambio de nada, porque no se les da energía. En el caso de estas comunidades barriales en Santa Marta, que están fundamentalmente en zonas de ladera,
se ubican y se emplazan allí los nuevos tanques, ¿cierto? Que van a hacer de provecho de los nuevos desarrollos inmobiliarios, pero no para ellos, ¿no? Entonces esto, digamos que acrecienta aún más este sentir de limitación, de miseria, por supuesto, que busca canalizarse, ¿cierto?, por algunas alternativas de lo comunitario, pero que en la larga, en el periodo más largo, pues se encuentra plenamente cooptado por las élites políticas clientelares. ¿Y usted tendría algún tipo de bibliografía que me pudiera compartir o algo? Bueno, mire, hace rato me faltó presentarme bien, pero era como, pues la pena, ¿no? Yo acabo de egresar, soy egresada de la Intercultural. También soy pasante de la licenciatura en Desarrollo Sustentable y pues bueno, uno de los temas que he querido o tengo la idea y no me he perdido todavía es que pues tratar el tema más bien del agua, ¿no? También existen, donde está la universidad, pues hay mucho deterioro, ¿no? Bueno, no solamente en la universidad, también donde soy, creo que como lo comentó Andrea también, ¿no? Estamos pasando por una crisis muy, muy fuerte. Y pues bueno, también quisiera como tener más opciones, ¿no? De dónde partir. Y pues bueno, uno de los temas así que he estado como pensando y hablando con Oscar, que es mi asesor, es acerca de la percepción del agua, cómo es que percibe cada persona de la comunidad, ¿no? Esta escasez más bien. Entonces, pues bueno, chamba tengo y ahí andamos, pero también quiero pues, conocer como otras alternativas, otros puntos de vista, ¿no? Sí, por supuesto. No, yo creo que por intermedio de Oscar podría compartir algo de bibliografía, haciendo una acotación, y es que aun cuando el problema del abastecimiento de agua en Santa Marta es tan grave, la producción bibliográfica sobre el mismo es bastante limitada, por no decir nula. Esto no quiere decir pues, que esté siendo pionero o abriendo un campo de trabajo, no quiero dar a entender eso, ni mucho menos, sino simplemente remarcar el poco interés que hay por parte del escenario académico e incluso aún más de la Universidad del Magdalena, que es la universidad del sector, por incorporarse al análisis y a la discusión de este tipo de esta problemática. Eso. Pues sí, bueno, espero tener este contacto ya con mi asesor y pues estar igual Por supuesto. intercambiando. Muchas gracias por pues lo intercambiado, ¿no? Y Ajá. por su tiempo también. Muy bien, Paula, muchas gracias. Pues creo que no, o no hay señales de vida. Muy bien, de acuerdo. No, pues finalizo agradeciendo al grupo coordinador, a Karen por la moderación de este espacio de debate, a las personas que nos han acompañado aquí en esta sala del Meet, quienes siguen la transmisión y seguramente van a seguir la transmisión en otro momento por Facebook y los diferentes canales de difusión del espacio, celebrar este tipo de iniciativas y agradecer, por supuesto, su presencia, su atención, las inquietudes y las preguntas que me formularon creo que contribuyen a enriquecer la reflexión que estoy llevando a cabo con un equipo más amplio de trabajo, ¿no? O sea, huelga decir que hay más personas aquí vinculadas en esta iniciativa, vienen otras fases de trabajo de campo sobre las que esperaré en algún momento poder compartirles, ¿no? Algunos y algunas colegas me acompañan en esta tarea de discusión. Muchas gracias. Muy bien.
Muy bien. Hasta luego. Gracias y buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.